Ahí está. Aceptar. Buenas tardes. Hoy tenemos sesión de la Riera Puertas Abiertas, Investigaciones Educativas y Territorios Rurales. Es nuestra sesión número 17 y agradecemos mucho su presencia, tanto quienes estamos por Zoom y quienes nos acompañan en Facebook a través de la página de la red temática de investigación en educación rural. Queremos hoy darle la bienvenida a dos ponentes, miembros de la red también que nos acompañan desde Argentina. Y pues hoy nos acompaña Macarena Romero Acuña, que nos va a presentar la ponencia Estudiar y trabajar entre las islas y la ciudad en el contexto en transformación socioambiental del río Paraná. Y también nos acompaña Amalia Miano, que nos expondrá sobre una ponencia titulada Educación y arraigo en los territorios rurales, la experiencia de los centros educativos para la producción total. Y bueno, en ese orden vamos a contar hoy con estas experiencias de investigación que se nos comparten. Y para empezar, con Macarena Romero Acuña quisiera leer una breve semblanza de su trayectoria para que pues podamos conocerla y podamos pues también saber desde dónde nos está hablando. Entonces me voy a permitir leer la semblanza, permítanme un momentito. Y bueno, Macarena es doctora en estudios sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba. Es licenciada en antropología por la Universidad Nacional de Rosario. Docente en nivel universitario, grado y posgrado. Participa en cátedras de carreras de profesorado y licenciatura en antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario. También es docente en la licenciatura en psicopedagogía de la Universidad del Gran Rosario. Dicta seminarios en posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional del Rosario. Es becaria postdoctoral de CONICET. Participa de redes de investigación nacionales e internacionales, dirige y codirige tesis de grado en distintas universidades y beca CIN. Publicó artículos en revistas académicas y libros de compilación especializada. Sus áreas de trabajo remiten a procesos de integración e inclusión educativa en espacios rurales y urbanos, focalizando en los últimos años en las experiencias formativas de jóvenes entre el trabajo, el estudio, el contexto isleño del Delta del Paraná, en vinculación con espacios urbanos. Su línea de investigación vincula jóvenes, familias isleñas y transformaciones socioambientales rurales y urbanas, indagando en las experiencias formativas entre el estudio y el trabajo, entre el espacio social del río Paraná y sus islas y la ciudad de Rosario. Pues muchas gracias, Macarena, te damos la palabra y como siempre la dinámica para quienes nos acompañan también, las ponentes tienen 30 minutos, luego habrá comentarios, preguntas, invitamos a quienes aquí nos acompañan a hacer sus comentarios y preguntas para poder nosotros compartirlas con Macarena al finalizar su ponencia y pues establecer también un diálogo, ¿no? Y la posibilidad de preguntarle y de comentar. Y bueno, Macarena, pues es tuyo el micrófono y gracias. Bueno, muchas gracias Rosa por la presentación y también por ser mi asistente en el pasar las diapositivas. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Como bien decía en la presentación, mi ponencia tiene que ver con el avance en la investigación postdoctoral y es una continuidad también de una indagación que inició con escuelas de islas para el doctorado, ¿sí? En ese sentido, mi presentación
la titulé Estudiar y trabajar entre las islas y la ciudad en el contexto de transformación socioambiental del río Paraná. ¿Sí? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Como les decía, hay una continuidad entre las investigaciones doctorales y postdoctorales. Por otro lado, tengo inserción en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional de Córdoba. Y un poco, digamos, esta investigación viene y se nutre de una militancia territorial, de la extensión universitaria, de un ejercicio profesional que se vincula con y desde el territorio. Y bueno, algo que Rita Segato menciona o eh, presenta como esta antropología por demanda, ¿no? Entonces, en ese sentido, si pasamos a la diapositiva que sigue, la perspectiva teórico-metodológica desde la que yo me posiciono en el campo tiene que ver con una comprensión exhaustiva de lo que son las experiencias formativas que tienen los jóvenes, y en este sentido analizo estas experiencias desde una perspectiva relacional dialéctica, digamos, hacia adentro, o sea, hacia cuáles son los sentidos y las prácticas que los jóvenes tienen en estos contextos de ruralidad inundable, pero también en una hacia afuera de los procesos y las configuraciones locales, pensando ¿sí? desde este enfoque socioantropológico en las distintas escalas, ¿no? Como políticas públicas, nacionales e internacionales se van introduciendo en la vida de los sujetos y van generando ciertas tendencias, ¿no? E incidencias en el hacer cotidiano, ¿bien? Eh, la metodología es la de la socioantropología, digamos, trabajo con entrevistas en profundidad, con idas a campo, con reflexividad en la escritura, ¿bien? Y bueno, también me nutro mucho del comparar y compartir en un trabajo interdisciplinario y de equipo con otras compañeras y compañeros en distintas discusiones, ¿no? Si pasamos a la diapositiva que sigue, perdón, si quieren preguntarme algo respecto de mi perspectiva teórico-metodológica o que profundice más respecto de las categorías de análisis, eso lo podemos hacer. Me parece que poder adentrarme rápidamente, digamos, en el contexto del río Paraná puede ser muy fructífero, fundamentalmente por el tiempo, ¿sí? Así que si hay dudas o preguntas respecto de cuestiones teórico-metodológicas, las puedo contestar después. Sí le puedo comentar, ¿sí? Que las zonas de islas y las escuelas, o sea, el delta del río Paraná, es una zona de ruralidad, como les decía, inundable, ¿sí? Los ciclos hidrológicos del río Paraná van fluctuando, teniendo crecientes y sequías. Eh, Básicamente en esta zona del río Paraná, que el río Paraná es un río que comienza en Brasil y tiene su desembocadura en el delta del río de la Plata, ¿sí? Está sectorizado, o sea, para que ustedes se den una idea, dentro de Argentina tenemos 5 o 6 provincias, digamos, que son las que atraviesa el río Paraná, y a la vez el río Paraná, digamos, cruza Brasil, Paraguay, Argentina, ¿no? O sea, atraviesa distintos países. Eh, de, en la zona en la que yo realizo trabajo de campo, este río tiene un ancho, ¿sí? De continente a continente, ¿sí? Un ancho de 70 kilómetros, ¿sí? De río con distintas zonas de islas. Si ustedes se fijan en la imagen que tenemos en la derecha, pueden ver que se ve el canal principal, pero esos 70 kilómetros de territorio tiene esta dinámica que podemos ver, ¿no? O sea, se ven algunas porciones de territorio, ¿sí? Pero se ven también lagunas internas, brazos del río que se van metiendo, ¿sí? Hay zonas donde pareciera inclusive bueno, que no está inundada y sin embargo eso verde que se ve es territorio inundable y sí hay, ¿no? Agua. Y bueno, y en esta zona que tiene 70 kilómetros hay escuelas, digamos, hay 2 provincias que están, que colindan, ¿sí?
En la localidad de Rosario se encuentra en la provincia de Santa Fe, y la localidad de Victoria, que es la otra parte del continente, se encuentra en la localidad de Entre Ríos, y entonces encontramos, ¿sí?, dentro de la provincia de Entre Ríos, 4 escuelas que están construidas con pilotes, es decir, se construyen elevadas, ¿sí?, para que las crecientes no las afecten. Hay 5 escuelas flotantes, que las escuelas flotantes son lo que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda. Las familias tienen una dinámica en estas zonas de islas de migrar, ¿sí?, dependiendo de las actividades productivas que generan durante el año, pero a su vez, digamos, a veces también van migrando de islas dependiendo de los ciclos hídricos que tiene el agua, ¿bien? Entonces, en el año 2013 se creó esta figura de escuelas flotantes, que son barcos escuelas, donde los docentes viven en las escuelas, ¿sí?, y se van trasladando conforme trasladan las familias, ¿bien? Y encontramos 2 escuelas, ¿sí?, que están al nivel de la tierra, o sea, lo que se hace es sobrelevar el terreno de la isla, pero sería lo más parecido que podemos encontrar en estos territorios a una escuela urbana, ¿no? El edificio, la infraestructura. Si pasamos a la diapositiva que sigue, podemos ver, ¿sí?, cómo esa línea que va cortando el mapa, ¿bien?, es el puente Rosario Victoria, que es un puente que va teniendo distintos terraplenes y encallamientos, y que nos marca, digamos, el ancho del río Paraná de continente a continente. Sale de la localidad de Rosario y termina en la localidad de Victoria, y bueno, todo esto es el ancho del río, y están marcadas en los distintos puntitos que ustedes van viendo, ¿sí? Son las distintas escuelas, ¿bien?, que hay en esta zona, que son un total de 12 escuelas, el número es 1, 2, ¿sí? 12 escuelas primarias, pero solamente hay 2, o sea, ahora sí, el número 2 escuelas secundarias, ¿sí? Entonces, la pregunta con la que yo indago, ¿sí?, es ¿qué sucede con estos jóvenes? Porque si vemos, las distancias son bastante grandes, digamos. ¿Qué sucede con estos jóvenes en estos contextos cuando tienen que continuar con sus estudios secundarios? Porque en Argentina la escuela secundaria es obligatoria desde el año 2003, pero sin embargo, en estos territorios rurales no se ha, si bien la política pública existe, no se han implementado escuelas secundarias, ¿sí?, en el territorio. Entonces, si pasamos a la diapositiva que sigue, concretamente lo que me interesaba traer acá es, bueno, cuál es el vínculo que tienen estos jóvenes, ¿sí?, y las familias con la escuela primaria, ¿bien? Vemos que en estas escuelas, ¿sí?, aparece mucho la familia, o sea, aparecen estos espacios eh, como espacios de presencia estatal, ¿sí? Muchas veces la escuela, en este contexto de ruralidad inundable, así como en otros contextos de ruralidad, son espacios de encuentro para las familias, son espacios de gestión, y son los espacios que a veces hasta han generado en el territorio, ¿sí?, una vinculación intergeneracional de las familias, ¿no? Algunos de los registros que encontrábamos entre los jóvenes es: acá vienen mis hermanos, trabaja mi abuela, vino mi mamá, vino mi papá. Algunos aparecen como, bueno, vengo acá porque vino el maestro a buscarme, ¿no? O sea, yo no estaba en edad escolar, pero no estaba en la escuela, y el docente se acercó, me convocó, ¿sí? Por otro lado, aparecen narrativas de estudiantes cuyos padres o madres deciden enviarlos a otra isla, digamos. Entonces, bueno, y esto tiene que ver con la continuidad de las clases, ¿no? Y muchas veces la continuidad de las clases tienen que ver con el acceso que hay a la escuela. Si tenemos que pensar que, yo les decía, ¿no?, el río tiene ciclos hídricos. Si hay una bajante, como hemos tenido en los últimos 3 años de bajante extraordinaria, a veces los accesos por agua se van cerrando, entonces es más difícil llegar a la escuela, ¿no? Es una de las cosas que aparecen como dificultades, y en este sentido me parecía interesante poder pensar
el profundo vínculo que hay entre los jóvenes, las familias y las escuelas primarias, ¿sí? Concretamente voy a presentar a la isla Remanso, que es una isla que fue foco de mi trabajo doctoral, porque, bueno, tiene dinámicas muy particulares. Por empezar, esta isla es una isla que está ubicada enfrente de la ciudad de Rosario. La escuela que... Ay, perdón, si podemos pasar a la diapositiva que sigue, te pido disculpas. Em, Como podemos ver, esto es una época, digamos, de bajante, ¿no? Las casas están sobreelevadas, las construcciones, muchas veces el agua, digamos, en momento decreciente, tapa, digamos, todo lo que es la zona de arena y de pasto que podemos ver y llega hasta la altura. Entonces, nada, las familias amarran sus embarcaciones a las escaleras de la casa y suben y bajan, ¿sí? Muchas veces en esta época del año en la que hay inundaciones o en los años en los que hay crecientes, digamos, eh, los niños utilizan mucho más el patio de la escuela porque es el espacio donde pueden correr, el resto del tiempo que no están en la escuela viven adentro de sus casas. Si pasamos a la diapositiva que sigue, esta isla en particular me parece súper interesante porque es una isla, es una escuela que, o sea, es una isla que históricamente ha existido, ¿sí? Pero que la escuela se crea en el año 1938 por una demanda de las familias que es atendida por un docente bueno, le interesaba mucho la educación rural, conocía las islas y al escuchar esa problemática se acercó al Ministerio de Educación de provincia de Santa Fe, porque en ese momento, en el año 38, no existían estos límites interprovinciales que yo les comentaba, ¿sí? No estaban delineados todavía, se establecen recién en el año 69, y lo que hace en el año 1948 la provincia de Santa Fe es a donde, con quien el docente había hablado para pedir que se inicie una escuela en ese territorio, es expropiar, ¿sí?, 10 hectáreas de terreno y darle la potestad de habitar ese territorio a las familias que formen parte de la cooperadora escolar. ¿Bien? Y quienes habitaban o mandaban sus hijos a la escuela podían crear, digamos, habitar ese territorio. Bien, paso a la diapositiva que sigue. Acá podemos ver, ¿sí?, cómo son los permisos de habitación, ¿sí?, cómo los van firmando y entretejiendo y gestionando entre las propias familias que desde el año 48 viven en este territorio, ¿no? Eso genera un vínculo, pasamos a la diapositiva que sigue, muy profundo, ¿sí?, que al día de hoy los jóvenes, ¿sí?, eh, valoran, ¿no? O sea, los padres han ayudado a construir la escuela, estos son registros históricos del Ministerio de Educación, ¿sí?, donde se pueden ver las fotografías donde se fue construyendo la escuela, y entonces aparecen los registros de que, bueno, había quizás algún abuelo o un bisabuelo que estuvo en esta construcción. A lo mejor hay jóvenes que son primera generación que van a esta escuela porque los padres se han mudado en relación a trabajo, ¿bien? Pasamos a la diapositiva que sigue. Pero bueno, lo que sí encontramos es que hay un sentido fuerte, ¿sí?, vinculado al ir a la escuela, ¿sí?, y hay un sentido fuerte de querer una escuela secundaria en el territorio, ¿no? Y muchas veces este sentido de la escuela secundaria en el territorio, en los jóvenes que están cursando la escuela primaria, ¿sí?, se vincula con las amistades y con poder seguir dentro de la modalidad del multigrado, no cruzar a la ciudad, que es un cambio muy abrupto, porque la escuela secundaria, bueno, tenés distintos docentes que van cambiando, tenés otras estructuras de horarios. Llegar a la ciudad es cruzar un río, y aparte de cruzar un río, es tomarse un autobús, digamos, en la ciudad para llegar hasta la escuela. Todas dinámicas en las que las infancias y los jóvenes no están acostumbradas, pero también encontramos, ¿sí?, eh, una gran importancia que le dan madres y padres a la escuela secundaria, porque supone para ellos, ¿sí?,
poder terminar la escuela secundaria, poder ellos mismos tener un acceso a la escuela, ¿no? Ellos lo proyectan en sus propias historias. Y esto lo vinculan con poder tener eh, acceso a otro tipo de trabajos, ¿no? Que no necesariamente estén vinculados con ganadería, apicultura o pesca, ¿no? Sino poder acceder a mejores condiciones laborales. Si pasamos a la diapositiva que sigue, bien, yo les contaba que el río Paraná, digamos, es un río que atraviesa distintos países, ¿sí? Y así como tiene, digamos, en la zona del Delta Medio, que es donde yo estoy trabajando, 69-70 kilómetros de ancho, ¿sí? Tenemos una diversidad productiva muy grande, ¿sí? En lo que es el Delta Superior, el Delta Medio y el Delta Inferior, ¿bien? Si pasamos a la diapositiva que sigue, eso, así como es heterogénea la población que vive, digamos, en el territorio del río Paraná, son heterogéneas las actividades productivas. Es un territorio, sí que en su historia poblacional data de 2000 años de antigüedad. Vivía como pueblo originario la cultura goya malabrigo, ¿sí? Y en el tiempo de la colonia era el camino del oro, digamos, que salía para España, ¿sí? Era lo que se utilizaba para llevar el oro, digamos, a los países coloniales, ¿bien? Y se empieza a generar, a diferencia de, digamos, ciertos registros, ¿sí? Que se generan desde la arqueología y que se reconstruyen de cómo se vinculaba, ¿no? El pueblo originario con el río, a cómo se vinculaban quienes estaban relacionados a la colonia, ¿sí? Se empieza a pensar, ¿bien? El río como una externalidad, ¿sí? Y aparece por primera vez en esto el concepto de hidrovía, ¿no? Pensar el río Paraná como un canal por el cual se navega para transportar y trasladar, ¿no? Bienes, ¿no? En ese sentido, me parece muy, muy importante, pasamos a la diapositiva que sigue, tener este antecedente, ¿sí? De hidrovía para poder pensar un mapa de actores en el contexto que hoy tiene el río Paraná para poder pensar las transformaciones socioambientales que se están dando, ¿no? Tenemos dentro de este territorio, como yo les decía, pescadores, ganaderos, ¿sí? Pero en los últimos años ha habido grandes fuegos, ¿sí? Eh, que han servido en parte para el desmonte, para la producción ganadera, en parte para la construcción de paradores, cabañas, ecocampings, taxilanchas, todas actividades vinculadas al turismo, ¿sí? Y en los últimos años también se han creado espacios, ¿sí? Donde hay fiestas electrónicas, ¿no? Entonces, en este sentido, bien, aparecen también en defensa del territorio ambientalistas, usuarios del río Paraná, ¿sí? Eh, y en el medio de todo eso, ¿sí? En términos de política pública, se discute lo que es la hidrovía Paraná-Paraguay, que es un proyecto que surge en los años 70 y que tiene que ver con una intensificación del río, ¿sí? Y si pasamos a la diapositiva que sigue, bien, eh, lo que nos relatan los sujetos de campo tiene que ver con, bueno, ¿no? Cuando yo era chica, había buques que no pasaban por determinadas partes del río, ¿sí? ¿Qué es esta hidrovía Paraná-Paraguay? Es una intensificación, ¿sí? Y una profundización del canal del río, ¿sí? Que históricamente tenía 8 metros de profundidad y con distintos dragados se fue profundizando, ¿sí? El canal. Al día de hoy, en esta zona llega a 40 metros de profundidad y entran barcos de gran calado. Es decir, los barcos que nosotros encontramos en el océano son barcos que atraviesan el canal del Paraná, ¿no? Entonces, pensemos, aparecen actividades recreativas, actividades de turismo, actividades vinculadas a
buques de gran calado que van atravesando, ¿no? Entonces, estos registros, que no sé si llegan a verlo, lo puedo leer rápidamente, ¿no? Cuando yo era chica, estos buques de alta mar no pasaban por el frente de este río. Te estoy hablando ahí por el 96 hasta el 2003 más o menos. Los barcos quedaban parados enfrente del monumento o en la zona del puerto, bien, que continúa, bueno, a la fluvial en la zona de Rosario. Entonces, ¿qué pasaba? Vos tenías planchones que pasaban por atrás, había menos tráfico en el río. Ahora cuando tenemos que cruzar, tenemos que estar atentos a que no pasen estos buques. Es como si cruzaras la calle en la ciudad, pero fuera una avenida por la que te pasan trenes, ¿no? Que van y vienen y se cruzan, con la complejidad de que estamos en el agua y todas las embarcaciones se revuelven, ¿no? Y bueno, los fines de semana ya es imposible cruzar entre estos barcos, las lanchas, los nadadores, los kayaks, los del velero. Ahora cada vez se ven más motos de agua y bueno, se incrementan actividades como por ejemplo el kitesurf, que es parapentes, digamos, que van, o sea, actividades recreativas vinculadas, ¿no?, con el agua. Entonces todo esto empieza a formar parte de la complejidad de vivir en este territorio, ¿sí? Entonces, si pasamos a la diapositiva que sigue, podemos ver, ¿no?, un poco cómo se dimensiona y cómo se presenta la ciudad, ¿no?, en el río, cómo es la embarcación de un pescador, ¿no? Y si pasamos a la diapositiva que sigue, podemos ver que desde muy chicos los jóvenes se dedican al trabajo, ¿no?, de la pesca y acompañan a las familias, ¿no? Eh, Hay un registro de campo acá que dice, y la mayoría tiene, ¿cómo decirte?, determinada forma de vida. Dejó la escuela primaria y después se dedicaron a la pesca. Como el padre pesca, ellos vienen de una cadena hereditaria, donde todos pescan. Pesca el padre, pesca el hijo, pesca el nieto, pescan todos. ¿Y con qué tiene que ver esto, no? Si pasamos a la diapositiva que sigue, desde muy chicos, los jóvenes se vinculan a la actividad productiva, ¿sí?, particularmente de la pesca, se vinculan a la actividad productiva de la familia y trabajan, ¿no? Quizás no de manera remunerada, pero sí como parte de la actividad de las familias, ¿no? El contacto con las redes, el contacto con la caña, el subirse a una embarcación, son cosas de la vida cotidiana, ¿no? Ahora, si pasamos a la imagen que sigue, ¿qué sucede cuando para continuar los estudios secundarios, que son obligatorios y por ende son un derecho, ¿sí?, hay que atravesar todo esto, ¿no?, de manera diaria? Un río que tiene barcos de gran calado, como podemos ver, pero que a la vez tiene actividades recreativas, pero que a la vez tiene nadadores, pero no. ¿Y qué sucede con estos jóvenes? Que yo les digo jóvenes, o sea, los caracterizo como jóvenes, porque en realidad a una temprana edad empiezan a vivir la vida adulta, ¿no? Cuando están en el sexto o séptimo grado, ya son los más grandes de la escuela, ¿no? Pero fundamentalmente cuando llegan al séptimo grado, que es el último año de la primaria en Argentina, lo que termina sucediendo es que al no haber una escuela en el territorio, ¿sí?, y tener tan difícil acceso, ¿sí?, eh, resulta muy difícil que ellos, siendo menores de edad, puedan cruzar, porque no tienen autonomía, ¿no? El cruce lo tiene que realizar la familia, porque quienes tienen los carnets para navegar estas lanchas son mayores de edad, ¿no? Pero a la vez eso entra en una incompatibilidad con la tarea de la pesca. ¿Por qué entra en incompatibilidad con la tarea de la pesca? Porque la pesca no sigue los horarios burocráticos administrativos de las instituciones, ¿no? El río se divide, el trabajo en el río se divide en canchas, que las canchas serían como las hectáreas en las cuales cada familia tiene designado que pueden pescar, y a veces los horarios de la pesca y del pescado son a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 11 se levantan las redes, ¿no? Entonces, no tienen un correlato, ¿bien?, con la institución escolar, ¿no? Entonces, se dificulta mucho. A la vez, para llegar a otras islas sucede esto mismo, quizás
no con la complejidad de que hay barcos de gran calado que están cruzando, pero sí aparece la complejidad del llegar a la escuela en embarcación o de tener que caminar grandes kilómetros que se pueden caminar en época de bajante, pero si hay creciente, el ciclo hidrológico no lo permite, ¿no? Entonces, pasamos a la diapositiva que sigue. Algunas de las cuestiones que yo quería traer para que podamos discutir y para que podamos pensar tienen que ver con problematizar lo que es el abandono escolar, ¿no? Que muchas veces apareciera en las estadísticas o en los números como que la ruralidad. Qué pena. Se cortó, ¿no? Sí, parece que ya no está conectada. Vamos a ver. Yo no la veo conectada. Bueno, Sí, sí aparece Lupita sí aparece. conectada, No, no, pero más bien se congeló la imagen. Acaba de desconectarse, sí. Se- Vamos a esperar si quieres a sí, ver si se reconecta, pero creo que ya estaba al final, ¿no? sí, sí, Ujú, sí. Era sí. la última diapositiva. Vamos a esperar un momentito a ver si logra reconectarse. Amalia, una pregunta. ¿No se ha comunicado contigo? Mira, yo acabo de justo enviarle por correo un mail y le dije, me parece que se te cortó y no me respondió. Y estaba viendo si no tenía su celular, su número de WhatsApp, pero no la tengo agendada porque tal vez hubiese sido más fácil por ahí. Pero no, evidentemente no la tengo en mis contactos, así que sí, dependo de que me responda el correo electrónico. Sí, sí, muy bien. Bueno, em, Yo no me di cuenta de pedirle el WhatsApp por una sí, situación, si ocurría esto, pero ella ya había comentado que tenía una conexión inestable. sí. Bueno, vamos a dejar de compartir pantalla y bueno, es una pena que Macarena no haya podido como terminar. Estaba creo que a punto de concluir la presentación. Hay algunas preguntas, comentarios en Facebook, seguramente acá también. No sé, a mí me gustaría ver la posibilidad entonces de que pudiéramos continuar con Amalia y si Macarena se reconecta, pudiéramos después iniciar la conversación con ella.
para no, pues no estar aquí esperando y que ella también sienta la presión quizás de que estemos esperando, sobre todo también porque estamos en transmisión, ¿no? En Facebook. Entonces, si les parece, pues Belia, te doy la palabra para presentar a Me parece que María. se está uniendo Lupita. Acaba de salirme la... Sí, Oh, sí, 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 justo, sí, ya. ya la veo. Sí, Sí, ahí está. muy bien, muy bien. Entonces, vamos Se está a... conectando el audio, Hola, sí. Macarena, ya estás de Ahí vuelta. está. Sí, les pido disculpas, se me cortó. No, no te preocupes. Qué bueno que volviste. Déjame seguir compartiendo y para que puedas No, continuar. sí, ya estaba terminando, o sea, me quedan 2 diapositivas. Por ahí no sé muy bien hasta dónde se escuchó. Si me pueden orientar, les agradezco mucho porque Estabas justo en esta diapositiva, entonces si quieres, inicia desde lo que ibas a abordar acá y para que no nos perdamos nada. bien, perfecto. Bueno, lo que estaba comentando, sí, es que la discusión que quería traer un poco, contando un poco esta situación y todo este proceso, ¿sí? Y estas intersecciones y conflictividades y condiciones de desigualdad en las que viven estos jóvenes, ¿sí? De ruralidad inundable del río Paraná, tiene que ver con poder discutir, ¿sí? Eh, cuestiones ligadas al abandono escolar, ¿sí? A nociones que muchas veces se construyen vinculadas a los jóvenes no quieren trabajar, o los jóvenes no quieren estudiar, o los jóvenes no tienen interés, ¿no? Me parece, por lo menos que yo he encontrado en el campo, es que los jóvenes tienen ganas de estudiar, pero tienen ganas también de poder tener acceso a la escuela, ¿no? Tienen ganas de poder eh, tener su derecho a la escuela garantizado, ¿no? Y en este sentido, lo que yo me encontraba de ciertos registros tienen que ver con esto, ¿no? Todos hablan de la escuela secundaria, pero nadie quiere saber de verdad qué nos pasa. Porque si me dicen aleatorio que puedo elegir, pero después no saben qué va a pasar de verdad, nos están dando a elegir, yo siento que me obligan y que va a ser algo que no va a terminar en una elección, ¿no? Entonces, nada, a la vez depende de cada joven, ¿sí? Cómo se va estableciendo los vínculos que van teniendo, ¿sí? El problema mayor que plantean es que no hay escuela, ¿sí? Y en este sentido sí me interesaba poder discutir estas nociones de no hay interés o del abandono escolar, ¿sí? Como una práctica de falta de interés de los jóvenes, muchas veces tiene que ver, o por lo menos lo que yo he encontrado en este territorio, tiene que ver con grandes construcciones de desigualdad, y tiene que ver fundamentalmente con condiciones materiales de existencia que no están garantizadas muchas veces para los jóvenes, pero también muchas veces no están garantizadas para las propias familias, ¿no? Y en este sentido, pasamos a la diapositiva que sigue. Eh, ¿Se escucha? Ah, sí, perfecto. Nada de eso, terminar agradeciendo, ¿no? Y pensando cómo muchas veces para estas juventudes, ¿no? Poder llegar a la escuela supone necesariamente migrar a la ciudad o empezar a trabajar con las familias y dejar los estudios, digamos, en pos de poder ya pensarse en un futuro adulto, ¿no? Y estamos pensando en una edad de 13, 14, 15 años, ¿no? De formar familia, o esto, ir a otras islas, pero muchas veces con las conflictividades que imprime, ¿no? El territorio y que tienen que ver con problemáticas socioambientales, con a veces no poder pasar, digamos, porque se ha loteado el territorio. Entonces, una isla que era un lugar por donde se podía transitar ya no se puede y entonces se tiene que dar una vuelta más grande, o incluso con estos propios ciclos hídricos que tiene el río Paraná de inundación que no permiten que se llegue caminando, ¿no?
Así que bueno, muchas gracias por todo y quedo atenta a dudas, consultas y discusiones. Muchas gracias, Macarena. Ha sido interesantísimo escuchar sobre este contexto y lo que aquí sucede. Creo que es muy interesante, como dices, las preguntas que deja, ¿no? Sobre acceso a la educación, derecho a la educación y la creciente desigualdad que puedo intuir que está sucediendo, que está acrecentándose, Ujú. porque paradójicamente hay más actores ahí, pero también están más aislados, ¿no? Están más limitadas sus posibilidades de seguir viendo el río no como una hidrovía, sino como un territorio, ¿no? Donde pueden pescar, donde podían pues tener otras dinámicas también de movimiento, de despliegue de su cultura, etcétera. Entonces sí me parece como una gran inundación de actores, pero no precisamente para favorecer a los habitantes, ¿no? Sino al contrario. Y te agradezco mucho. A mí particularmente me hace preguntarme muchas cosas, pero no quiero acaparar el micrófono. Quiero más bien también contarte que en Facebook pues hay saludos, hay algunos comentarios y una pregunta. Patricio Ledesma dice, resulta interesante conocer las características geográficas que hacen únicas a algunas escuelas rurales, ¿no? Que creo que este es un territorio muy peculiar, ¿no? Y que causa, pues, por lo tanto, mucha curiosidad, ¿no? Por otro lado, Diego Juárez te felicita por la charla y dice, dada la originalidad de las escuelas flotantes, ¿nos podrías dar mayores detalles acerca de cómo funcionan, por qué van de un sitio a otro, los docentes viven sobre las barcas y quién la pilotea o maneja? ¿Sí? Entonces te leo este par de participaciones. También te saluda la maestra Arely Hernández y también Nico Wilner Sánchez, que también desde San Luis, Argentina, nos acompaña. No sé si quisieras empezar con estas comentarios, preguntas, y luego pasamos a ver si aquí en Zoom hay también algunos y si llegan más de Facebook. Bien, fantástico. Sí, tal cual lo que vos comentás, lo primero que me anoté es esto, ¿no? Cada vez se está diversificando más el territorio, cada vez es un territorio que se está poblando, ¿sí? Y esto genera mayor aislamiento, ¿sí? Porque, bueno, ¿quiénes pueden acceder a la compra de los territorios, ¿no? En esto que yo comentaba que hay loteos. ¿Y qué supone que se compren esos territorios, ¿no? Y si se compran esos territorios y están estos loteos, ¿para qué se utilizan esas tierras? Y permiten que quienes históricamente han vivido, porque digo, ahí también hay de fondo un racismo encubierto, ¿no? Digo, quienes habitan en las islas tienen determinados rasgos, determinadas características, determinadas formas que históricamente han tenido de vivir, de habitar, de construir, de producir el territorio, ¿no? Que cuando se utilizan estos loteos para segundas residencias o para, por ejemplo, cuestiones vinculadas al turismo, ¿no? En general son emprendimientos que vienen financiados desde las ciudades, ¿no? Quienes compran estas tierras no son quienes históricamente han vivido en este territorio, quienes se dedican a la pesca, quienes se dedican a la apicultura, ¿no? Sino que son grandes empresas o gente con capital, digamos, de las ciudades, particularmente de la ciudad de Rosario, o intereses de la ciudad de Victoria, que generan, ¿no? La reproducción de las desigualdades. Pese a esto, sí que estoy comentando, también generan oferta de trabajo que reproduce la desigualdad, ¿no? Porque muchas de las jóvenes, por ejemplo, empiezan a trabajar en la limpieza de casas, ¿no? En el cuidado de los predios, ¿no? Cuando las familias no están,
cuando las familias dueñas de estos loteos, ¿no? O en limpieza de las cabañas, pero bueno, siempre en una condición de poder y de subordinación, ¿no? Y de desigualdad profunda. Y esto tiene que ver, y ellas lo tienen muy en claro, también con que incluso pasa de que hay familias que tienen hijos y que, por ejemplo, no pueden dar apoyo escolar porque ellos mismos no han atravesado o no han cerrado, ¿sí? Cierto circuito, ¿no? Eh, o inclusive he tenido relatos, digamos, en entrevistas donde consultan, ¿no? Eh, Previo a tomarlas como empleadas, ¿sí? Por ejemplo, para limpiar casas, o empleados para cortar el pasto o para cruzar cuestiones con lancha desde la isla, si saben leer y escribir, si tienen finalizado la escuela secundaria, ¿no? Como que todas esas cosas van generando una conflictividad, ¿no? Por otro lado, en relación a las escuelas flotantes, bueno, muchas gracias y saludos. Y comentar de que, bueno, un poco la dinámica de las escuelas flotantes son muy interesantes. Hay un documental del canal Encuentro que se llama Ideas Firmes, Escuelas Flotantes, lo pueden googlear así y lo pueden ver a través de YouTube. Son barcos de escuelas, es una política pública que se establece en el año 2013, son barcos de escuelas que migran conforme migran las familias, ¿sí? Pero no, o sea, el docente vive de lunes a viernes en la escuela, se encarga de todo, se encarga del comedor, se encarga de la gestión de la escuela, se encarga de dar clases, a veces se encarga de ir a buscar a los estudiantes, ¿sí? Y en ese sentido es escuela de personal único donde el docente cubre todo esto, ¿no? Entonces, me parece que si les interesa y quieren profundizar en esto, este documental que se hizo es muy interesante porque permite visualizar qué es lo que sucede también en la tarea docente en las islas, digamos, y cuál es la gran demanda que también tienen los docentes en este territorio, y que es, bueno, donde hay un joven, ¿no? Tengo registro, esto no lo van a ver en el documental, esto tiene que ver con mi registro de campo, tenía un director que decía, así haya medio joven, nosotros tenemos que velar para que se cumpla ese derecho a la educación, ¿no? Porque muchas veces, en ese sentido, es muy importante pensar que cuando hablamos de escuela secundaria, estamos hablando de dinero, ¿no? Estamos hablando de inversión, ¿sí? En educación pública. Y lo digo, y esto es muy importante, porque estamos en un contexto en Argentina donde nuestro actual presidente, ¿sí? Está yendo muy en detrimento de la educación pública, donde la educación pública está siendo muy amedrentada. Y eso es algo que también hay que defender, ¿no? Porque supone menos desigualdad. Entonces me parece muy, muy importante poder también traer, ¿no? Como en lugares donde hay una ausencia intencional del Estado, muchas veces las escuelas son la presencia estatal, digamos, del territorio, ¿no? Eh, y bueno, creo que, no sé si hay algo más. Sí, sí, Macarena, acá entre quienes estamos en Zoom, la maestra Griselda Márquez hace un comentario y una pregunta. Dice, me impresiona todo lo que tienen que pasar para poder continuar sus estudios. Y pregunta, ¿estos jóvenes o algunos jóvenes logran egresar de la secundaria y continuar sus estudios? ¿Y cómo es el proceso para tener acceso, entiendo, a la secundaria, a esta población estudiantil? ¿Cómo es la experiencia? Bueno, ahí es muy interesante porque como yo les decía, sí, de estas 12 escuelas, hay dos que tienen escuela secundaria. O sea, en términos cualitativos, es la minoría la que logra acceder a la escuela secundaria. Muchas veces las estrategias que tejen las familias son, algunas de ellas, mudarse a la zona norte de la ciudad de Rosario, que es una zona muy vinculada a la venta de pescado. Entonces, o mandan al joven a la casa de algún familiar, digamos, o de algún vecino que tiene un familiar, ¿no? En la ciudad de Rosario, o, bueno, si tienen la posibilidad, se trasladan a alguna de estas otras dos islas que tienen escuela secundaria.
Y en ese sentido me parece, claro, lo que pasa ahí es que las temporalidades son distintas, ¿no? Entonces, quizás no tardan los 5 años de la escuela secundaria para egresar del secundario, ¿no? Sino que tienen sobredad. Algo que me pareció muy interesante y que sucedió durante la pandemia es que con la virtualidad, ¿sí? Muchas de las escuelas lograron tener internet satelital, o por lo menos aquellas eh, como esta que yo les comento, ¿sí? De la escuela Remanso. Entonces, al tener el internet satelital, lo que sucedió fue que las familias que habitaban este territorio se conectaban al internet de la escuela y la educación virtual pudieron anotarse en los EMPA, que son las escuelas para adultos, para mayores, para adultos, me trabé, son las escuelas para adultos, y cursando, ¿sí? Y con ayuda de la docente de la escuela primaria, que eso no es menor, ¿sí? Lograron complementar los estudios a través de la educación virtual. Digo, no es la solución, porque en general muchas de las islas no tienen buena conectividad, ¿sí? Sabemos cuáles son las complejidades de la ruralidad, sabemos esto que me está pasando en este momento, viene un viento y de repente me quedo sin internet, ¿no? Pero, digamos, sí que fue para las familias un logro el que haya satelital en la escuela porque les permitió, ¿sí? Poder cerrar un ciclo, poder acceder a un título, ¿no? Y en cierta forma generar un pequeño cambio, ¿sí? En sus propias condiciones, ¿no? Muy bien, pues interesantísimo, Macarena. A mí me encantó tu ponencia, te agradezco mucho. Creo que me queda como una pregunta que no para que la respondas, quizás en otro momento, en otro diálogo, la próxima edición del seminario también puedas compartir, pero yo me pregunto cómo las escuelas, ya sea primarias o secundarias, también ayudan a hacer esta lectura del contexto, ¿no? No solo ecológico, sino social, económico, político, porque lo que planteas es tremendo, ¿no? En términos de cambios, como ya decíamos, de desigualdad. Y en qué medida las escuelas, pues además de que se garantice un acceso, también funcionen como espacios donde se reflexiona sobre lo que está pasando, ¿no? Y cómo leer esto que está pasando y cómo también detener procesos que atentan contra los derechos de la gente, los habitantes, su libre tránsito, su seguridad, en fin, es como todo un campo ahí de preguntas que tienen que ver también con la función de la escuela, más allá de poder, el ejercicio del derecho del individuo, ¿no? Sino del futuro de estas localidades y de estos grupos. Creo que ahí también la escuela tiene un gran papel que jugar. Y pues te agradecemos muchísimo. eh, y bueno, también mandan saludos desde Colombia, en Facebook. Y y pues le damos la palabra a Belia para que presente a Amalia y aquí continuamos en esta segunda parte de la sesión de hoy. Y gracias, Macarena. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Macarena. Y bueno, vamos a seguir con la dinámica. De todos modos, el chat queda abierto y pueden seguir como vertiendo las preguntas. Y bueno, ahora toca la segunda presentación de la sesión del día de hoy, que tiene como nombre Educación y arraigo en los territorios rurales, la experiencia de los centros educativos para la producción total, de Amalia Miano. Y al igual que Macarena, pues vamos a leer una breve semblanza de Amalia para los seguidores de la página de Facebook y también para los colegas de la RIED. Bueno, ella es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Antropología Social y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en el análisis de las culturas escolares y la formación en contextos rurales y metodológicamente se encuadra en el enfoque etnográfico, la sociolingüística de la interacción y el lenguaje audiovisual para la generación y el análisis de datos.
Es profesora de grado y posgrado en la UNSAM e investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Laboratorio de Ciencias Humanas y el Instituto para la Inclusión Social. Ha dirigido y codirigido diversos proyectos de investigación en las temáticas relacionadas con los procesos de auto y cogestión y las prácticas de lectura y escritura con potencial formativo. Actualmente dirige un proyecto llamado La Cogestión en la Educación Rural, un análisis etnográfico y sociolingüístico en los procesos de tomas de decisión en escuelas de alternancia. Y desde el año 2016 desarrolla una investigación colaborativa en los centros educativos para la producción total de la provincia en Buenos Aires. Y bueno, sin más preámbulos, Amalia, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, con tu presentación y pues te escuchamos. Bueno, gracias a ustedes. Voy a compartir pantalla. Por las dudas también envié la presentación. Me dicen, yo ya no los veo, pero me dicen si están viendo, ¿puede ser? Apenas vamos a ver, Ah, porque yo no estoy. no, no lo están viendo ahora. Justo hicimos No, la prueba. Ahí, ahí. listo. Ah, bien. Ya, ya quedó. Habíamos hecho los deberes para que Los tres. salga, pero Listo. sí, estoy tratando de poner para que se vea pantalla completa. Ahí sí, ahora sí, ¿no? Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, estaba justo pensando recién varias cosas, pero una es que yo creo que estoy participando de la RIER desde el año 2017, si no me equivoco, desde un encuentro que hubo en Uruguay, en Canelones. Ahí fue mi primer encuentro con la RIER. Y si bien participé de distintos seminarios de la RIER, me gusta mucho esta posibilidad de poder presentar, bueno, algunos avances de la investigación que estamos haciendo y llegar, digamos, a otras personas que todavía no conozco. Así que, bueno, eso me parece muy interesante y les agradezco mucho. También estaba pensando cuando le escuchaba a Macarena que eh, hay algo que está ocurriendo como una especie de cuestión que vuelve, que es esta cuestión de qué ocurre con los estudiantes cuando finalizan la educación primaria en los ámbitos rurales. Y justamente lo que yo les vengo a presentar es un modelo educativo que surge justamente a partir de ese dilema, digamos, porque es algo que se presenta como sin solución en principio para muchas familias, que tiene que ver con qué hacer con los niños y las niñas una vez que terminan la primaria, si se quedan a trabajar con las familias, si se quedan en el ámbito rural o se traslada toda la familia a un centro urbano más grande donde haya una escuela secundaria para poder dar continuidad a esos estudios. Así que bueno, en cierta forma esta consulta o esta problemática que ya puso Macarena, digamos, aquí a jugar, yo la voy a retomar porque es el eje, digamos, de los centros educativos para la producción total. Les voy a comentar un poquito primero dónde se inserta este proyecto de investigación. Como ustedes pueden ver en este gráfico, en realidad la línea de autogestión y educación, y es más específicamente educación rural, es una línea dentro de un programa de investigación un poco mayor que trabaja cuestiones vinculadas a autogestión y salud mental, autogestión y cultura, y yo estoy coordinando esta línea de autogestión y educación, más específicamente en los ámbitos rurales, pero vengo acá a hablar como parte de un equipo. En realidad yo estoy haciendo trabajo de campo hace bastante tiempo, pero bueno, por suerte fuimos pudiendo conformar un equipo de trabajo y de hecho algunas partes del material que voy a mostrar acá en realidad fue generado por otros miembros del equipo que lamentablemente no me pudieron acompañar hoy porque es una hora un poco tarde para Argentina, pero bueno, igual los tengo presente y sé que después van a ver la grabación. Quiero mencionar también que también afortunadamente esta línea de educación rural tiene actualmente dos financiamientos. Eso también es lo que permite construir un equipo. Por un lado, este proyecto de investigación científico que acaban de mencionar, que tiene que ver con el análisis de la cogestión en la educación rural, y desde el año pasado la Universidad de San Martín está financiando también otro proyecto
que tiene que ver con la participación de jóvenes en ámbitos urbanos y rurales, donde la línea de educación rural es una parte o un espacio más dentro de otro espacio. Y tal como estaba mencionando Macarena, no quiero dejar de mencionar, digamos que bueno, estos financiamientos van a estar hasta, si todo sale bien, hasta fin de este año, pero la verdad que tenemos una situación de incertidumbre muy, muy grande en nuestro país con la continuidad de las posibilidades de hacer ciencia. Y bueno, estamos, digamos, lo quiero mencionar porque forma parte de nuestras condiciones actuales de producción y laborales. Así que bueno, y también, digamos, la inserción de esta investigación está por un lado en la Universidad de San Martín y en el CONICET, que es mi lugar de trabajo, y en el Instituto para la Inclusión Social, que es una asociación civil de la que formo parte hace muchos años, con un montón de colegas que realizamos investigación y también actividades de comunicación. Bueno, sé que tal vez algunos de ustedes conocen lo que son las escuelas de alternancia, pero tal vez otros no lo sepan. En realidad no es un invento argentino, sino que estas escuelas surgen en Francia en la década de 1930, justamente a partir de que una familia se le plantea este problema de la finalización de la educación primaria de uno de sus hijos y el dilema, porque era un estudiante que quería seguir estudiando, pero que también quería seguir participando de las actividades productivas que realizaba su familia. Con esta inquietud, el padre de esta familia, que era también un personaje muy particular, porque participaba de un sindicato rural, se acercó al cura del pueblo, que también es otro. Hay ahora un libro que va a salir traducido en Argentina, que ya está en portugués, que se llama el libro de Lauzun, que tiene que ver con esta experiencia de este cura, Graneró era el apellido, que junto con este papá comienzan a diseñar esta modalidad educativa que en principio tiene como un rasgo que tiene que ver simplemente con la logística, ¿no? Que ese joven se quede una semana en la parroquia y ahí el cura le daba las clases y después volvía otra semana a su casa y podía continuar con algunas tareas, pero también daba continuidad a esas actividades familiares que quería, digamos, hacer. Eso, si no se hubiese dado, tal vez hubiese implicado que esa familia se tenga que trasladar a un centro urbano para que puedan dar continuidad a esa educación secundaria que este joven tenía, digamos, esa iniciativa. De esa manera comienza a surgir esta modalidad que, como siempre mencionamos, tiene una matriz, como nosotros llamamos, comunitaria y familiar. Eh, es una experiencia exitosa, en 1937 ya se suman 30 familias más y eso ya empieza a adquirir otra dimensión, entonces compran una casa, que son las familias las que, digamos, hacen el aporte para poder comprar esa casa y por eso tienen este nombre en Francia que se llama Casas de las Familias Rurales. No lo voy a decir en francés porque no sé francés, así que bueno. Pero me quiero detener, digamos, en estos rasgos característicos. Como les dije, es una propuesta educativa que no surge, digamos, de un programa estatal, sino de esta matriz comunitaria y familiar, digamos, de esta inquietud que se le plantean hoy, como estaba mencionando Macarena, a muchas familias que viven en los ámbitos rurales y muchas veces esto ocurre no solo con el niño que egresa, en este caso en el 6º grado, tal vez en provincia de Buenos Aires, sino tal vez si ese niño está en 6º grado, tal vez tiene un hermanito en 3er grado, y cuando esa familia se va, también tiene que irse el que está en 3er grado, por ejemplo, y eso para muchas escuelas implica perder parte de la matrícula. Como estaba diciendo Macarena, en Argentina la educación secundaria es obligatoria. Lo que ocurrió es que la cobertura de la educación primaria en el ámbito rural digamos, hay una gran oferta educativa, pero no ocurre lo mismo con la educación secundaria y eso lo que hace es profundizar justamente el despoblamiento de las zonas rurales. Otro rasgo característico tiene que ver con que los tiempos y los contenidos educativos, como ustedes ya podrán tal vez sospechar, están supeditados a las necesidades de las propias familias.
por ejemplo, y después lo voy a comentar como más en detalle en relación con las escuelas de alternancia en la provincia de Buenos Aires, los contenidos, muchos de ellos tienen que ver con las actividades productivas que se realizan en la región donde está cada escuela. ¿Sí? Además de tener los contenidos que tiene cualquier otra escuela secundaria rural, tienen esos contenidos vinculados a la familia, a la vecindad, a lo local y a la región. Bueno, justamente los saberes y las formas de hacer de las familias son tomados como propuesta educativa, y hay un rasgo que también es muy interesante, así como en la primera, digamos, escuela que se abrió en Francia, las familias pusieron sus aportes para que esté la escuela. Son escuelas que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, están cogestionadas entre las familias y el Estado, ¿sí? Entre la comunidad rural organizada y el Estado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Educación. Pero ¿qué implica esto de la cogestión? Lo que tenemos es papás y mamás de los estudiantes que cada 15 días se reúnen con la directora de la escuela para tomar decisiones que no van únicamente relacionadas con, no sé, cómo mantenemos el edificio escolar, sino muchas veces plantear propuestas educativas o estrategias políticas para defender, por ejemplo, la modalidad de alternancia. Y lo que ya quiero aclarar es que la mayoría de estos papás y mamás son empleados rurales. Por lo menos en el CEP que estamos trabajando, el 98% de los estudiantes, su familia no es propietaria del lugar que habita, o sea, son empleados rurales, muchos, digamos, están lo que se llama acá como trabajadores golondrina, que se van movilizando de un territorio a otro en función de las oportunidades laborales que ocurren, y lo interesante es que cuando cambian de lugar, eligen otra escuela de alternancia, ya sea dentro de la provincia de Buenos Aires como en otras provincias que también hay en Argentina. Bien, acá ya voy a ir a la parte más vinculada a qué es lo que ocurrió en Argentina con estas escuelas. Hay dos trabajos que tenemos publicados, o sea, cualquier cosa, si después están interesados por esto, me pueden contactar. Y nosotras lo que estuvimos haciendo en principio fue como una reconstrucción histórica y geográfica de cómo las escuelas de alternancia surgen en Francia, y las ideas van viajando hacia distintos países, primero Europa, pero también luego hacia América Latina. En Brasil y en Argentina casi al mismo momento se abren escuelas de alternancia. En Argentina, la primera escuela de alternancia que se abre se da en 1969, como dice ahí, en el norte de la provincia de Santa Fe, y era una escuela de la familia agrícola. A ver, les voy a comentar acá para que entiendan, actualmente en Argentina hay 3 sistemas de alternancia distintos. Las escuelas de la familia agrícola, que están en distintas provincias, en Santa Fe, Corrientes, Misiones, Córdoba, bueno, no me voy a acordar todas, pero digamos, es un movimiento muy grande. Están los centros de formación rural, también en distintas provincias, y los centros educativos para la producción total, que están únicamente en provincia de Buenos Aires. Los CEP son escuelas públicas cogestionadas, como les dije, entre la comunidad rural y el Estado provincial. A su vez, cada una de estos sistemas de alternancia tienen organizaciones de segundo grado que las nuclean. Por ejemplo, las EFA están nucleadas en lo que se llama la APEFA, los CEP están nucleados en la FACEP, que es la Federación de Asociaciones de Centros Educativos para la Producción Total. Y en Argentina también tenemos una organización que nuclea a todas las escuelas de alternancia, que se llama la ONIARA. Como ven, tiene todo un grado de organización y formalización bastante importante, y también hay una asociación internacional de escuelas de alternancia del mundo, digamos, porque bueno, es una modalidad que hoy tiene aproximadamente 1.300 escuelas en distintos continentes, ¿sí? Como para que tengan como una noción de, digamos, de este movimiento, que más allá de eso, a mí siempre me llama la atención de que no son muchas veces escuelas muy conocidas, o al menos en Argentina
Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y vos sobre qué investigás? Y les cuento sobre la experiencia de estas escuelas, incluso en provincia de Buenos Aires, no saben que existen. Así que bueno, eso hay algo ahí, digamos, que está ocurriendo también y que probablemente se vincula con lo que ocurre con la educación rural en términos más generales. Bien, más específicamente entonces, nosotras estamos trabajando con los centros educativos para la producción total. Estas escuelas se abren en la provincia de Buenos Aires en 1989. Como pueden ver en ese mapita que puse ahí, ahí están los 35 CEP de la provincia de Buenos Aires, cubren casi todo el territorio, o sea que casi, digamos, hay una gran oferta, digamos, de escuela de alternancia en la provincia de Buenos Aires y tienen algunos instrumentos pedagógicos específicos que forman parte de lo que es la pedagogía de la alternancia, con algunos rasgos característicos en estos centros educativos. Y como les estuve comentando recién, la figura institucional es la cogestión. Esto por ahí se ve como chiquito, disculpen mi no conocimiento en relación con el diseño, pero esos son, digamos, eso es lo que tiene que ver con los instrumentos pedagógicos en los 6 años que los estudiantes cursan en un CEP. Lo que está a la izquierda, eso que dice visitas alternancia, digamos, son como algunos instrumentos específicos. Cuando los estudiantes están en su casa, o sea, los CEP tienen la modalidad de una semana en el centro educativo y 2 semanas en sus hogares. Cuando están en sus hogares, realizan las tareas productivas y están trabajando con las familias en los proyectos productivos, se llevan tarea y los docentes les realizan lo que se llaman las visitas. Esa visita es un instrumento muy importante, de acuerdo sobre todo a lo que nos comentan los docentes, porque ahí no solo ven, digamos, las tareas que los estudiantes se llevaron, sino también ven un poquito el contexto familiar e incluso a veces aportan algunos conocimientos técnicos que tal vez las familias necesiten para las producciones que tienen. También los estudiantes tienen lo que se llama un cuaderno de visitas, donde van registrando todo lo que van haciendo en el momento en que los docentes los visitan. Trabajan con áreas integradas, o en realidad los denominan módulos, donde tal vez en un mismo módulo se integran distintas, lo que podemos llamar como materias. Y, por ejemplo, ustedes pueden ver en primer año, segundo año y tercer año cómo los conocimientos primero se plantean desde lo más cercano, que es, por ejemplo, qué producciones tiene mi familia, después qué producción hacen mis vecinos, y después más hacia la comunidad local para en los últimos años aprender acerca de lo regional. O sea, se va desde lo más cercano hacia lo más lejano, por decirlo de alguna manera, en cuanto al conocimiento de los estudiantes. Y hay, sobre todo, me parece, dos instrumentos pedagógicos que son muy importantes, como los proyectos productivos y los planes de búsqueda. El plan de búsqueda es una investigación que ya en el primer año los estudiantes tienen que hacer en relación con algún tema que ellos elijan. En general, la mayoría de los planes de búsqueda se centran en proyectos productivos que realiza la familia, pero también aparecen algunas problemáticas sociales, un poco en menor medida, como por ejemplo cuestiones vinculadas a adicciones, se empezaron a ver ahora, o cuestiones vinculadas a las condiciones laborales de los padres o de las familias, o algo que lamentablemente ocurre mucho en provincia de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con la fumigación con agrotóxicos. O sea, hay una situación muy grave en relación con la fumigación de las zonas rurales, incluso de las propias escuelas, y entonces eso está empezando a ser tomado como un tema a indagar por los propios estudiantes. Y los proyectos productivos tienen que ver con que ellos tienen materias, por ejemplo, en el primer año aprenden sobre conejos, para, digamos, todo lo que tiene que ver con cría de conejos, en el segundo año aprenden sobre cría de pollos, y eso luego, en el cuarto año, tienen que hacer una tesis y muchas veces tiene que ver esa tesis con una investigación un poco más profunda en relación con esas producciones que tiene la familia. Y como ven, en el sexto año tienen que presentar un proyecto asociativo, que en general es un proyecto vinculado a la producción, que luego después les voy a comentar la importancia que nosotros vemos que tiene ese proyecto productivo, sobre todo para las posibilidades de arraigo de las familias de los estudiantes. Y bueno, esto tiene que ver con algo que ya les comenté, que tiene que ver con la figura de la cogestión.
donde, como bueno, ahí hay una imagen, por ejemplo, de una asamblea, o sea, como cada CEP es al mismo tiempo una asociación civil de padres y madres, tienen que presentar, digamos, todo lo que tiene que ver con la burocracia de una asociación civil vinculada a hacer balances, llevar libros, hacer reuniones, pero, digamos, lo que ocurre en esas reuniones de los consejos de administración, donde se reúnen padres, madres con la directora de la escuela y algún docente, es que, o sea, lo que nosotros estuvimos observando es que empiezan a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con lo escolar, pero necesariamente se cuelan en esas reuniones problemáticas que tienen que ver con qué es vivir hoy y decidir permanecer en el campo para las familias rurales. Eh, Como les comenté, por ejemplo, la problemática de los agrotóxicos, pero también inundaciones, falta de trabajo, cuestiones vinculadas a la salud de las familias, se van colando en estos encuentros que pasan a ser un poco como instancias de socialización. Nosotras pudimos relevar durante más o menos 2 años, acompañamos al Consejo de Administración del CEP en las reuniones que hacían. Cuando nosotros los contactamos, ellos se habían propuesto, los consejeros, o sea, estos padres y madres, que las reuniones dejen de ser en el CEP para pasar a ser en las casas de cada uno de los consejeros. Se hacía la reunión del Consejo de Administración, que en general duraba 2 horas, y luego cada anfitrión agasajaba a los invitados con una comida. A nosotros nos costó un tiempo comprender la importancia que podía llegar a ser para cada uno de los consejeros que vaya un grupo de aproximadamente 12 personas a su casa, porque muchos de ellos viven completamente aislados o, digamos, no tienen vecinos, digamos, cercanos, y todo el tiempo estábamos escuchando testimonios del estilo: en este camino éramos 9 familias y quedamos 2, o de los 5 vecinos que éramos en esta zona quedé yo solo. Entonces empezamos como a tratar de darle lugar a estos testimonios bastante dolorosos vinculados al desarraigo y a la importancia que podía ser una propuesta educativa como esta, que justamente su objetivo, ya como lo pudieron ver desde el inicio, es generar el arraigo de las familias rurales. Así que bueno, eso es como algunas cuestiones. Esto voy a intentar pasarlo un poco rápido porque puede ser un poco aburrido. Sí, mencionarles que el trabajo de campo lo iniciamos hace bastante tiempo. O sea, nosotros ya hace mucho tiempo que estamos trabajando con los CEP. Lo iniciamos en el año 2016. Primero empezamos con entrevistas a la directora y a docentes de este CEP. Como les estaba comentando recién, desde marzo a diciembre de 2018 hicimos observación participante en 12 reuniones del Consejo de Administración de ese CEP. Luego de febrero a diciembre de 2019 comenzamos a hacer trabajo de campo en un segundo CEP que está a 20 kilómetros de este con el cual estamos trabajando. Esto sí es importante de mencionar: de marzo de 2020 a septiembre de 2021 los CEP estuvieron cerrados, y ahí lo que hicimos fue una encuesta, diseñamos junto con FACEP una encuesta autoadministrada para ver cómo los CEP estaban haciendo para sostener la escolaridad a la distancia, con todo lo que implicaba en relación con las posibilidades de conexión a Internet de las familias rurales. Para eso hay un pequeño escrito, también un artículo que salió publicado en una revista, así que si les interesa cualquier cosa me pueden consultar. Y en los últimos años nos estuvimos centrando sobre todo, o sea, nosotros veníamos trabajando más con las familias, nos empezamos a centrar más en los estudiantes, dentro de la perspectiva de los estudiantes del primer CEP con el cual estábamos, el cual contactamos en 2016. Esta posibilidad de hacer un trabajo de campo prolongado nos permitió relevar dimensiones bastante diversas vinculadas con los CEP. En un principio empezamos a trabajar estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, cuáles son los aspectos específicos de esos instrumentos pedagógicos que les estuve comentando y de esos dispositivos institucionales, como por ejemplo la cogestión, digamos, cuáles son sus características específicas y distintivas en relación con otros modelos educativos. Bueno, también como les comenté, desde un enfoque histórico y geográfico analizamos cómo se fueron abriendo escuelas de alternancia en distintos países del mundo, siempre a partir de la autoorganización comunitaria. O sea, eso tiene que quedar claro, digamos, para que exista un CEP, primero tiene que haber una comunidad que tiene una necesidad y la formula, y a partir de ahí se empieza a trabajar.
pero siempre dependen de que se dé ese proceso de autoorganización. Y también tuvimos la posibilidad de trabajar junto con Cícero da Silva, que también pertenece a la RIER, para hacer un estudio comparativo sobre cómo surgieron las escuelas de alternancia en Brasil y en Argentina. Y luego, digamos, algo que también nos gusta mucho hacer, hicimos un trabajo vinculado a la sociolingüística de la interacción, sobre todo para ver qué es lo que ocurría en estas reuniones del Consejo de Administración, donde una directora se reúne con papás y mamás que son empleados rurales, que muchos de ellos tal vez no terminaron la escuela primaria siquiera, a tomar decisiones desde una pregunta más vinculada al poder. ¿Quién tiene la capacidad de tomar decisiones en estos contextos? Para eso también tenemos trabajos, así que si les interesa, luego me pueden consultar. También estuvimos trabajando sobre los sentidos de la participación de los estudiantes del CEP número 1 y ahora estamos trabajando más específicamente con lo que llamamos la dimensión comunitaria de la pedagogía de alternancia. Lo que estamos viendo es que es un tipo de pedagogía que requiere necesariamente de establecer vínculos con otras organizaciones del territorio para poder llevar a cabo las acciones que realizan. Estamos viendo como este instrumento, este módulo de desarrollo local que los chicos tienen que hacer en el 5º año, implica que vayan, por ejemplo, a una comunidad rural vecina, hagan un diagnóstico participativo y a partir de ahí seleccionen un problema junto con los vecinos para solucionarlo. Eso implica establecer redes, sobre todo con el gobierno municipal, el gobierno local, para llevar esa demanda y tratar de encontrar posibles soluciones, y también una movilización de otros actores en función también de las distintas necesidades y problemas que se van planteando. Pero bueno, nos está interesando esta cuestión vinculada a ese enfoque comunitario que tiene esta pedagogía de la alternancia, donde quienes aprenden y quienes enseñan no son únicamente el estudiante y el docente, sino padres y madres y también miembros de la comunidad. Bueno, acá para aflojar un poquito, porque yo sé que hablo rápido y bastante, les traje algunas fotos. Esta es una reunión del Consejo de Administración del segundo CEP con el cual nos contactamos. Y bueno, esta fue en pandemia, por eso la cuestión de la distancia entre las personas que estábamos ahí. Esta es otra reunión, pero del primer CEP con el cual estamos trabajando. Y bien, ahora, digamos, esta dimensión, digamos, o este concepto vinculado al arraigo, que como les dije, o sea, no es una dimensión que cuando nosotros comenzamos a trabajar la teníamos como tan presente, sino que fue algo que fue surgiendo a partir de tratar de afinar un poco la escucha en relación con estas historias de vida con las cuales nos estábamos encontrando en relación con las familias que habitan los territorios rurales, en relación con estos padres y madres de los estudiantes que van a la escuela. Y bueno, esta pregunta que si se quiere es más de tipo descriptiva, que es por qué es importante analizar modelos educativos, formas escolares o instrumentos pedagógicos que favorezcan el arraigo. Y esta gran pregunta me parece, que por lo que estoy escuchando y en relación también a la problemática que planteó Macarena, ¿qué puede hacer la educación para promover el arraigo de las familias rurales? Acá algunos datos como muy concretos. Ahí, bueno, menciono un autor que es Marcelo Silli, lo que analiza para Argentina, pero esto estoy segura que es bueno, no estoy segura, sé que ocurre así, es algo que se da en distintos países, no solo de América Latina, sino también en Europa, es la drástica disminución de la población rural. Específicamente en Argentina, son datos bastante crudos. Por ejemplo, de 6 millones de habitantes rurales en 1947 se pasó a 3,6 en el año 2010. O sea, en 2010 solo el 9% de la población es rural. Piensen además en Argentina, en su historia, en su modelo agroexportador. Si, no sé, probablemente en el imaginario la pampa húmeda se ve como un espacio de producción muy rico, pero es un espacio bastante deshabitado. En 2022 se realizó un nuevo censo, aún se están procesando los datos, pero según proyecciones, más o menos solo un 8% de la población en Argentina es población rural. En este contexto consideramos que es sumamente relevante
pensar en modelos educativos que permitan el arraigo de los estudiantes y sus familias. Y específicamente la provincia de Buenos Aires es una de las regiones que sufrió de forma más drástica esta disminución de la población rural, aunque, y esto también hay que mencionarlo, sobre todo, algo que estamos viendo a partir de la pandemia, para matizar un poco esta situación, hay algunos sectores de la población, sobre todo jóvenes y jubilados, que están tratando de volver a vivir en el campo para tener mayor calidad de vida, más contacto con la naturaleza. Y también una tendencia que se está dando es que la población rural dispersa tal vez va a vivir a pequeñas localidades de hasta 2.000 habitantes. Esos son todos fenómenos que se dan en la provincia de Buenos Aires, y esta cuestión que también me pareció escuchar en Macarena, de cierta refuncionalización del espacio, donde antes era un espacio sobre todo dedicado a actividades productivas y ahora se está transformando en un espacio vinculado al turismo, por ejemplo, o por ejemplo, el CEP con el que estamos trabajando está solo a 100 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, entonces hay mucha gente que está yendo únicamente los fines de semana a esa localidad, y bueno, digamos, es una cuestión más recreativa y de ocio y no productiva. Y eso está generando algunos conflictos en relación con los habitantes locales, porque es otra, digamos, otra forma de habitar el espacio y de construir las relaciones en esos territorios. Bien, acá me baso en una autora brasilera que es del campo sobre todo de la geografía, pero trabaja en un cruce con la educación, que dice que la escuela puede ser vista como un espacio donde se pueden fortalecer vínculos entre las personas y los lugares que habitan. Para lograrlo es necesario ampliar los conocimientos sobre el propio espacio. En ese sentido, toda esta presentación que yo les hice en relación con el plan de búsqueda, las tesis, los proyectos productivos, la propia alternancia, ni hablar lo que implica en relación con las posibilidades del arraigo, creo que contribuyen a ese conocimiento que tienen los estudiantes, y no solo los estudiantes, sino en vínculo con algunos otros actores de la comunidad, para conocer su propio territorio. ¿Por qué? Porque eso va generando lazos afectivos con esos lugares. Y para eso quiero compartirles algunas imágenes de una actividad que hizo Ayelén, que es una persona que está trabajando conmigo, donde les pidió a los estudiantes que le envíen fotografías de algún lugar que es significativo para ellos o para ellas, y estas son algunas de las imágenes que compartieron los estudiantes, y yo estuve el día que compartieron las imágenes, fueron mencionando y todas se trataban de lugares donde ellos habitan, ¿sí? Se trata de sus casas, en general, bueno, no son propietarios, pero había una cuestión muy vinculada al arraigo que tienen en estos lugares y a mencionar qué actividad hacen. Por ejemplo, un estudiante dijo que ahí va al atardecer a tomar mate con su mamá y que esta es su casa. Otro estudiante dijo que es su casa, cómo se ve a la noche, y que le gustaba mucho, digamos, digamos, ese paisaje. Y un estudiante, por ejemplo, dijo que cuando ella se sentía mal, iba abajo de este árbol, porque ahí se sentía que estaba sola y que se calmaba. Que cuando estaba como un poco con rabieta, decía, iba a este lugar y eso le servía para calmarse. Entonces, a partir de estos testimonios que fuimos escuchando, empezamos a pensar, bueno, ¿cuáles podríamos construir como dimensiones de esto que llamamos arraigo? Vemos que hay una dimensión afectiva, es decir, generar lazos afectivos con ese lugar, que eso en general tiene que ver con una apreciación del entorno, o sea, los estudiantes permanentemente nos dicen lo lindo que es para ellos vivir en el campo y lo traumático que sería tener que trasladarse a la ciudad. Ahí leímos a un autor que es, creo que uno de los pioneros en trabajar con esta idea, pero más desde el plano de la filosofía del arraigo, que dice: un espacio se convierte en un lugar en la medida en que se establecen en él lazos afectivos basados en experiencias vividas que quedan guardadas en lo más profundo de la memoria y que cada vez que son recordadas producen una gran satisfacción. Ahora, también vemos que el arraigo tiene una dimensión que nosotros llamamos colectiva. Muchas veces ese afecto por el lugar que se habita lleva a establecer relaciones con otros actores que tal vez estén sufriendo las mismas problemáticas para intentar transformar algo. En ese sentido, creemos que el arraigo moviliza
lo político, por decirlo de alguna manera, en el sentido de la acción política para poder juntarse justamente con otros y poder transformar alguna problemática, alguna necesidad que se percibe y que se comparte. Y esta dimensión que la llamamos material, o sea, sin posibilidad de acceso a la tierra y sin trabajo, ¿sí? Es imposible, digamos, o se hace realmente muy difícil que las familias puedan permanecer en el campo. Y nosotros lo que pudimos ver es que algunos CEP están desarrollando algunas estrategias para que las familias puedan acceder a la tierra. Por ejemplo, en uno de los CEP, las tierras que estaban cercanas a una estación de tren que estaba abandonada, lograron dárselas a algunas familias para que ahí también puedan tener algunas producciones. Y en ese sentido, esta herramienta de los proyectos productivos nos parece un instrumento pedagógico central, porque lo que estamos viendo es que en muchas familias es justamente ese proyecto productivo que el estudiante tal vez empezó a investigar en la tesis, el que luego permite que toda la familia tenga algún tipo de sustento económico. En ese sentido, no sé, me dicen cuánto voy de tiempo porque no tengo hora. Si pudieras ir cerrando, Amalia, Ah, sí, ya está pasamos un bien. poquito de los 30, No, ¿sí? está perfecto. Pero bueno, Ok. sí quiero comentarles, a ver, tal vez este que es más, simplemente les leo este, que es hay más, ¿no? Pero bueno, es un estudiante que presentó en el marco de un encuentro que se hizo de un programa para jóvenes organizado por la propia FACEP, contó su proyecto productivo. Y él dice, arrancamos con el grupo de investigación, eso es en la tesis, averiguando en la zona que muchos productores tenían ovejas y entonces de ahí salió el proyecto de qué hacer con la lana, porque algunos la tiraban o la quemaban y no buscaban cómo aprovechar ese recurso. Y con la escuela empezamos a lavarla, a hacer aislación térmica, a hacer fieltro. Después fuimos a cursos a San Pedro, cursos de esquila, se hacía máquina. Yo esquilaba a tijera con mi papá y mi hermano y como vieron que yo tenía entusiasmo de todos los años, que si había un curso yo iba y aprendí a esquilar con máquina. Para hacer preparto, para no lastimar a la oveja cuando está preñada, todo eso me vieron entusiasmo y empecé a averiguar cuánto salían las máquinas y por medio de Ley Ovina y Prolana, que son unos programas, pudimos conseguir un préstamo de comprar el puño y el motor para empezar a esquilar. Después de 2 años me llegó el presupuesto, pudimos comprar las 2 máquinas y desde entonces tengo como un emprendimiento familiar junto a mi papá, mi hermano y mi mamá. Mi papá y yo somos los esquiladores, mi hermano es agarrador y playero y mi mamá es la acondicionadora y hemos recorrido, bueno, hemos ido a Chascomús, a San Pedro, el otro día fuimos a Pergamino y si Dios quiere vamos a seguir esquilando lejos a lugares más lejos. Esto simplemente yo para mostrarles un ejemplo de cómo un proyecto productivo que surge desde el propio CEP, a partir de que ese estudiante hizo esa investigación y que empezó a trabajar en la escuela, digamos, esa temática, hoy es un emprendimiento en el cual está involucrada toda la familia. En los otros ejemplos de proyectos productivos en los cuales ocurre esto, también se da este modelo de agricultura familiar, es decir, es una forma de organización donde todos los integrantes de la familia participan. Y la pequeña agricultura familiar también es un sector sumamente damnificado en las últimas décadas, ¿sí? O sea, es uno de, digamos, de los sectores que va desapareciendo, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con la pequeña agricultura familiar. Creo que ya tengo que ir, tenía un poco más, sobre todo les quería comentar qué es esto de la investigación colaborativa, pero bueno, por ahí a alguien le interese preguntarme ahora. Así que bueno, esperen que tenía aquí como bueno, acá tenía como más cuestiones, un agradecimiento y después una invitación que si hay tiempo quisiera hacer a una mesa que estamos organizando en el marco del Congreso de Ciencias Humanas, que tiene que ver con educación y arraigo en los territorios rurales. Pero bueno, ya paro de hablar. Gracias, Amalia. Muy interesante la presentación y sobre todo, pues más bien como la propuesta educativa de estos centros, ¿no? Que, bueno, personalmente no los conocía justamente, ¿no? Con lo que mencionabas. Y bueno, vamos a hacer la ronda de preguntas y comentarios justamente porque creo que va a haber varios que puedan hacer alguna pregunta o algo. Tenemos un primer comentario aquí en el chat del Zoom. Dice, muchas gracias, doctora Amalia, todo muy interesante y sobre todo el gran trabajo comunitario que realizan. Mis preguntas son,
¿Cómo prepara Alienígena a esos maestros que darán el servicio educativo en las escuelas de alternancia? ¿Se les prepara en la formación o hasta se les envía o asigna a trabajar esa modalidad educativa de alternancia? Y agradece. Muchas gracias, Griselda. Justamente yo también tenía esa pregunta de quiénes son esos docentes, ¿no? ¿Quiénes son las y los maestros de estos espacios? Em, no sé si hay alguna otra pregunta aquí en el grupo de Zoom para juntar un par de preguntas. En el Facebook, mientras te comento, Amalia, también tenemos comentarios. Está el comentario de Esteban García, dice, sería interesante que Amalia conceptualizara la investigación colaborativa, justamente lo que ya no pudiste, Qué suerte. ajá, exacto, con la presentación. Entonces aprovechamos esta pregunta, gracias Esteban, para que pueda profundizar Amalia. Y si no hay ningún otro comentario, te damos la palabra mientras vamos esperando si se juntan más preguntas y comentarios. Ah, Bien, exacto, también Oscar. Sí, gracias Oscar. Entonces también sobre la perfecto. metodología Bueno, colaborativa. gracias por preguntarme de lo que no pude llegar y que me parece que es importante. A ver, para ser docente de un CEP, primero quien quiera ser docente de un CEP tiene que dar un coloquio frente a las familias del Consejo de Administración de ese CEP y frente a un representante del Ministerio de Educación, y son las familias en conjunto con ese representante del Ministerio de Educación quienes terminan de decidir si ese docente puede ser o no un docente adecuado para el CEP. Los docentes, por ejemplo, tienen que quedarse a dormir de forma rotatoria en la semana que los estudiantes, bueno, en realidad siempre hay estudiantes en el CEP. Distintos CEP los organizan de distintas maneras, pero muchas veces está en general primer año y sexto, porque primer año es muy numeroso y sexto no, lamentablemente. Y eso es algo que les quiero decir, o sea, aún con todas estas facilidades vinculadas a la alternancia, son escuelas que a partir del tercer año tienen gran deserción de estudiantes. Eso es porque los estudiantes tienen que empezar a trabajar para ayudar a su familia y entonces muchas veces a partir del tercer año empieza a verse un desgranamiento escolar que es importante. Pero bueno, los docentes tienen que quedarse a dormir, por ejemplo, tienen que ir a hacer las visitas. También es cierto que son docentes que tienen digamos, dentro de lo que es el marco docente en Argentina, tienen lo que llaman la ruralidad 5, es decir, tienen un sueldo que es un poco mayor a los de otros docentes rurales incluso, justamente por todas estas especificidades. Y algo que a mí me parece interesante es que hay ahora institutos que son para formar docentes en alternancia. Hay uno que está en la provincia de Santa Fe y hay otro que es el instituto que depende de los CEP, que está en General Belgrano, porque empezaron a notar que es necesario que los docentes estén formados ya en alternancia, ¿sí? Que no sean cualquier docente. Eso también es algo que por ahí para mencionar, se generan a veces tensiones, ¿sí? Porque hay docentes que tal vez no quieren quedarse a dormir y muchas veces los consejeros y los padres y madres a veces dicen, bueno, vos dijiste que ibas a querer quedarte a dormir y ahora no querés, ¿cómo es eso? Entonces, bueno, ahí a veces se dan como algunas tensiones y conflictos y está esta cuestión de los institutos, que es, al menos en Provincia de Buenos Aires, es una iniciativa bastante nueva para que se formen docentes más específicamente en alternancia. Y otra cosa que, de paso, ya que estoy hablando de esto, quiero mencionarles es que muchos de los docentes fueron estudiantes de los CEP. O sea, eso también se da que por ahí, yo lo veía en la presentación de Macarena, esta cuestión un poco de lo familiar, de la casa vinculada como con un espacio familiar, eso ocurre mucho en los CEP. Eh, Donde, por ejemplo, en el CEP con el cual estamos trabajando, la directora actual fue estudiante del CEP y fue de las primeras familias que fueron a reclamar para que se abra esta modalidad en la provincia de Buenos Aires. Muchas consejeras, o sea, que participan del Consejo de Administración, fueron estudiantes del CEP también. Entonces, también se está dando ese movimiento. Bueno, después, en relación con la investigación colaborativa, lo que nosotros hacemos es concebir, digamos, esta instancia de investigación como una colaboración en relación con las organizaciones con las cuales trabajamos. Esto no es únicamente en la línea de educación rural, sino como una
cuestión más vinculada al programa. Eso implica muchas veces incluso explicitar cuáles son las preguntas y tratar de encontrar preguntas que también sean significativas para, por ejemplo, estos padres o madres de los estudiantes. A veces no se entiende muy bien esta lógica y al principio tal vez hacemos como algunas colaboraciones que casi parecen como contraprestaciones, pero bueno, podemos ayudarlos con esto o lo otro. Una de las primeras iniciativas, por ejemplo, que hicimos fue con la directora del CEP formular un proyecto de investigación que les permitió obtener un financiamiento para que construyan un invernáculo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí hubo como una colaboración puntual. Pero después también lo que hacemos es, por ejemplo, ir compartiendo los resultados o las interpretaciones, más que los resultados, las interpretaciones que vamos haciendo tanto con la directora del centro educativo, con los estudiantes, con los docentes y con las familias. Tenía ahí imágenes en el PowerPoint de algunas de esas instancias y eso a nosotros nos resulta muy interesante porque estamos como tratando de alguna manera de triangular si eso que nosotros estamos interpretando efectivamente tal vez está ocurriendo, ¿no? Porque tal vez nos alejamos y la lógica, digamos, del campo se va haciendo de forma diferente. También nos ha ocurrido de tener la oportunidad de escribir en coautoría con algunos de los docentes del CEP, y hay cuestiones vinculadas a el tipo de conocimiento que generamos, ¿sí? Nosotras creemos que justamente en esas instancias donde vamos compartiendo esas interpretaciones, esa devolución, digamos, que nos hacen, nos va haciendo como afinar esas preguntas y a su vez ir trabajándolas. Y esa colaboración va teniendo como distintos niveles, por decirlo de alguna manera, desde estas cuestiones puntuales de eh, redactar un proyecto para poder conseguir un financiamiento hasta ir compartiendo esas interpretaciones, lo cual, bueno, por ejemplo, nosotros también hicimos un acuerdo con FACEP por el cual compartimos nuestras notas, los transcriptos, sobre todo no tanto de las notas de campo día a día, digamos, diarias, sino de los encuentros. Ellos hacen encuentros regionales, encuentros provinciales, y nosotros lo que hacemos es ir compartiendo esas notas, que tal vez son 3 días de trabajo completos, y vemos que les dan uso a esas notas. Muchos docentes a partir de ahí diseñan preguntas o algunas actividades para un próximo encuentro. Muchos consejeros que no pudieron viajar a ese encuentro lo comparten con su consejo de administración. Bueno, eso, digamos, eso vamos viendo que de alguna manera ese trabajo que vamos haciendo vuelve de alguna forma a la organización. Lo que sí nos cuesta todavía encontrar las formas de compartir los resultados de investigación, porque justamente trabajamos con comunidades campesinas. Entonces, la palabra escrita, que es la forma hegemónica en la cual compartimos los resultados de investigación, vemos que no es amigable ni adecuada cuando trabajamos con personas de los ámbitos rurales. Entonces, la verdad que todavía esa parte más vinculada a un dispositivo más sistemático que nos permita casi como punto a punto o día, no sé si día a día, pero compartir de forma, a mí me gustaría que sea como algo más instalado, más frecuente. Todavía estamos tratando de encontrarle la vuelta, a pesar de que encontramos algunas instancias, nos cuesta. Sabemos que llevarles el artículo publicado o en borrador no es, digamos, la opción. Como nosotros trabajamos muchas veces con material audiovisual, hemos a veces generado algunos pequeños videos cortitos donde triangulamos posiciones y les mostramos y tratamos de ver qué es lo que está ocurriendo ahí, tratamos de compartir lo que estamos interpretando. Muchas veces eso no, digamos, más allá de esas instancias que nos han sido muy fructíferas, la palabra escrita vemos que no estuvo funcionando. Y algo muy lindo que sí pudimos hacer fue que pudimos intercambiar con una escuela de México, una escuela rural. Hace bastantes años, los estudiantes del CEP de acá hicieron un video donde mostraron cómo era un día en un CEP. Se lo mostraron a estudiantes de una escuela primaria, ahora no recuerdo bien de dónde, y los chicos de México hicieron su video y lo pudimos proyectar acá. Así que eso también, ese tipo de cuestiones tratamos de ir pensando, diseñando. Así que bueno, no sé si hay algo más.
Sí, gracias, Amalia. Hay una pregunta más, comentario de Diego Juárez en el Facebook. Dice, gracias, Amalia. Sí será interesante que nos puedas compartir los datos del evento académico que organizarán próximamente Ah, sobre el tema y también si ubicas algún documental que dé cuenta de la experiencia de las escuelas de alternancia, ¿no? Como un poco pensando en el documental que Macarena nos decía, ¿no? También de las escuelas claro. flotantes. Ujú. Sí, documental, creo que ahora me parece que hace poquito en el Festival de Cine de Mar del Plata los estudiantes fueron a presentar algo. Tengo que terminar de averiguar. Sé que algo, o sea, pero no es algo hecho por un externo, sino creo que ellos mismos hicieron una producción, lo cual también me parece súper interesante. Así que eso se los dejo me lo dejo, digamos, como tarea para averiguar. Y sí, nosotros hicimos como este pequeño video. Nosotros hicimos un video de más o menos aproximadamente 8 minutos en el cual contamos cómo son las escuelas de alternancia, cómo surgen y más específicamente cómo se trabaja en el CEP en el cual estamos trabajando. Ese lo hicimos nosotros en el marco del proyecto de investigación. Si bien es un poquito viejo, porque creo que es más o menos será del 2018 tal vez sirve y les puedo pasar el link. Así que sí, que me queda la tarea de averiguar que fueron a presentar los chicos ahora a un festival de cine que hubo acá y después les puedo pasar el link de este otro que hicimos nosotros junto con los estudiantes del CEP de acá, con el cual estamos trabajando. Acá es San Andrés de Giles, que es además donde estoy ahora. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario para cerrar aquí en la sala. En el Face, si no me equivoco, creo que serían los únicos. Bueno, envían saludos, ¿no? De diferentes partes. Em, pero bueno, si no hay algún otro comentario, pues también ya estamos próximos al cierre ya de la sesión, justos. Entonces, pues muchas gracias, Amalia. Mandan saludos aquí en el grupo. Creo que ha sido una Gracias. sesión muy productiva y sobre todo pensando también de cara a cómo estas reflexiones y estas propuestas desde Argentina como en espejo con lo que pasa en México, ¿no? Para ir reflexionando sobre las diferencias contextuales, pero también los cruces que podemos encontrar con el contexto mexicano, ¿no? Y bueno, también igual y todas las referencias que nos decías que hay también como artículos y eso sería bueno también y si nos puedes pasar las ligas, ¿no? Con estos otros documentos escritos que también sería bueno, pues las experiencias que nos tuviste contando, pues si ya están registradas, sistematizadas en textos, pues poder revisarlas. Y bueno, para agradecemos mucho, no te agradecemos mucho a Mali y también a Macarena, que afortunadamente pudo permanecer en el resto de la sesión. Y bueno, más bien ya como para cierre, quiero leer lo que vamos a tener en la próxima sesión, que es el 15 de marzo, nuestra sesión 18, y sería la sesión de cierre de esta primera versión del seminario La Riera Puertas Abiertas, que justo como mencionaba Macarena al inicio, pues, y también Amalia, pues la idea es poder conocernos. Lo que están realizando desde los diferentes espacios los miembros de la RIER, pero también dar a conocer hacia otros públicos lo que se está realizando desde los integrantes y desde las diferentes contextos y espacios, ¿no? De producción investigativa y las perspectivas y la complejidad de los trabajos. Y bueno, entonces ese día que es viernes 15 de marzo vamos a tener dos presentaciones para cerrar, que es la primera es de Dana Sokolowicz, perdón, Interacciones entre pares en el plurigrado rural, y de Armando Solares Rojas, Red, Comunidad, Ciencia y Educación. Y también haremos una breve evaluación y pues aportes y propuestas para el segundo ciclo de participaciones. Les adelanto a las personas que nos siguen desde la página de Facebook que va a haber una segunda versión de este seminario porque hay todavía muchas personas que están dispuestas a presentar de lo que están realizando en sus diferentes espacios institucionales como parte de miembros de la RIE. Entonces, cerramos en la próxima sesión, pero estamos trabajando ya en la segunda versión de la Riera Puertas Abiertas. Entonces, pues también para que estén pendientes de la segunda versión. Y bueno, pues muchas gracias entonces a Macarena y a Amalia. Fue un gusto conocerlas, pero mucho más escucharlas y saber del
del trabajo que están realizando. Y bueno, pues a los compañeros de la RIER que pudieron estar aquí el día de hoy en la sesión y pues a todas las personas que también nos siguieron desde la red social de Facebook. Agradecemos mucho y pues nos estamos viendo entonces para la próxima sesión, que es el cierre de, de esta primera versión del seminario La RIER a puertas abiertas. Pues muchas gracias a todas y todos. Nos estamos viendo. Gracias. Adiós.